Qué alegría que podamos compartir una nueva semana de estudio de la palabra de nuestro Dios. Estamos en la 7ª semana de nuestro folleto de los temas en el Evangelio de Juan. Y hoy vamos a hablar, durante esta semana, quiero decir, sobre el tema Bienaventurados los que creen. Este día particularmente hablaremos sobre el tema remontándonos a Abraham. Pero, ¿de qué vamos a hablar durante la semana? Vamos a hablar sobre la bienaventuranza de creer, incluso si no se comprende todo lo que se nos está presentando. Incluso entonces tenemos que aprender a creer, a confiar, aprender que Dios está obrando en nuestras vidas, aunque no veamos. Y en el caso de Jesús, en la persona de Jesús, porque recuerden que el centro del Evangelio es Jesucristo, aprender a confiar en Él, en su obra en nuestro favor, aunque no le entendamos del todo. El Evangelio de Juan ya nos ha presentado algunas perspectivas y sobre todo nos ha mostrado cómo algunas personas se relacionan con Jesús. Incluso de forma indirecta terminan testificando sobre quién es Jesús. Pero algunos lo han hecho de forma muy directa. Por ejemplo, Juan el Bautista dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Luego Andrés, al encontrar a Pedro, le dijo, hemos hallado al Mesías. Luego encontramos a Natanael, que luego de encontrarse con Jesús dice, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Así que tenemos varias experiencias. Incluso Pilato llega a decir, yo no hallo ningún delito en él. No hay delito en Él. Él es más, ¿no? Él es más de lo que nosotros imaginamos. Jesús es más de lo que nosotros imaginamos. Por eso vamos a orar para entrar al tema de hoy y nos vamos a remontar hasta el tiempo de Abraham. Querido Padre, queremos ser de los que creen para recibir esta bienaventuranza, esta dicha de saber que podemos confiar en Ti, pase lo que pase, porque nos has dado suficiente evidencia para creer. Pero Señor, ayúdanos a mantener nuestra fe, confiando que aunque no veamos las cosas, sí las podemos entender por la fe. No digo comprender a cabalidad, pero sí entender que tú estás al control de todo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hablando del tema de Abraham, vamos a ir rápidamente a Juan capítulo 8. Este tema va a resultar muy importante, es una conversación con los judíos que es tremenda. No vamos a ver toda la conversación, nos vamos a centrar en lo que tiene que ver con el personaje de Abraham, que fue el padre de la nación judía. Aquí en San Juan capítulo 8 nos encontramos en esta conversación sobre quién es padre de quién. Jesús les ha dicho claramente a los líderes religiosos, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Pero Jesús también va a decir algo que va a dejar sorprendidos a los judíos. En el verso 56 de San Juan capítulo 8 dice de la siguiente manera. Aunque vamos a leer un poquito más para tener el contexto completo, vamos a leer desde el verso 53. En esta discusión en la que están, le preguntan, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria es nada. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no lo conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, aquí ya responde la pregunta de si es mayor o no, que Abraham, comienza a responder la pregunta. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Esto dejó a los líderes perplejos. ¿Cómo era posible? Hasta hacen una pregunta que tiene que ver con un tema de tradición en tanto la tradición judía, sobre el hecho de que aún no tiene 50 años, dicen los líderes, y ya has visto a Abraham. Pero llama la atención que cuando vamos a Génesis, nos encontramos con un hombre
un hombre que está dispuesto a creer a Dios. No solo cree en Dios, sino que le cree a Dios. Porque en Génesis capítulo 12, Dios llama a Abraham y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y Hebreos explica que salió, el libro de Hebreos quiero decir, explica que Abraham salió sin saber a dónde iba. Es decir, salió confiando que Dios lo iba a guiar. Eso es fe. Eso es fe. Luego, más adelante, cuando de repente en su jornada se sintió un poco aturdido en su vida espiritual, Dios le mostró las estrellas del cielo y le dijo, así será tu simiente. Y ahí aparece ese maravilloso texto que usará Pablo en el libro de Romanos que dice, y Abraham creyó a Dios y esto le fue contado por justicia. Es decir, Abraham es el padre de los judíos, es verdad, pero también es el padre de los que creen. Por eso conocemos a Abraham como el padre de la fe. Y esto es tan importante porque cuando hablamos de la fe, estamos hablando de confiar en la persona de Dios, por quién es Él, no por lo que hace, no por las cosas que pueda hacer o no a nuestro favor, no, es por quién es Él. Esta confianza de Abraham en Dios le ayudó a caminar, Pero luego aparece este texto que es un texto, no sé si lo habrán comprendido bien los judíos, yo creo que sí, ellos eran muy inteligentes, se ve mucho que conocían la Biblia, el problema es que habían separado a la Biblia de Cristo. Pero Jesús les dice, Abraham se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. ¿En qué momento vio a Abraham el día de Jesús? ¿Y a qué día se refiere? Evidentemente se refiere al hecho de que Jesús vendría a tomar nuestro lugar. Y eso lo descubrió Abraham allá en el monte Moria y está descrito en el capítulo 22 de Génesis. Allí, cuando a punto de sacrificar a su hijo, Dios proveyó el carnero que iba a tomar el lugar de Isaac. Con esto Dios le reveló a Abraham que un día Jesús vendría para tomar nuestro lugar. Eso fue una revelación grandiosa, no solo para Abraham, sino para el universo entero. Créeme que sí. Pero quiero leerte lo que dice Patriarcas y Profetas, porque creo que nos hace algunas acotaciones muy importantes sobre esto. Dice, mediante símbolos y promesas, Dios evangelizó antes a Abraham, y la fe del patriarca se fijó en el Redentor que había de venir. Cristo dijo a los judíos, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio, y se gozó. El carnero ofrecido en lugar de Isaac representaba al Hijo de Dios, que había de ser sacrificado en nuestro lugar. Cuando el hombre estaba condenado a la muerte por su transgresión a la ley de Dios, el Padre, mirando a su Hijo, dijo al pecador, vive, he hallado un rescate. Esto fue lo que experimentó Abraham ese día allá en el monte Moria, y se gozó porque descubrió que el amor de Dios sobrepasa todo nuestro entendimiento. Y eso es un llamado para nosotros. Tal vez no logremos comprender del todo cómo obra Dios, por qué obra Dios de la manera que lo hace, pero siempre podemos confiar que su amor está detrás de todo lo que sucede en este mundo y está conduciendo a este mundo hacia la consumación final. Su amor también permite que algunas cosas pasen, porque este mundo está contaminado por el pecado, pero es su amor, el hecho de que Él ama a la humanidad, el que lo impulsó a dar a su Hijo en nuestro rescate para poder poner punto final al pecado cuando Cristo venga por segunda vez. Y bueno, quienes hemos estudiado el libro de Apocalipsis nos damos cuenta que habrá todo un proceso ahí, pero Jesús le pondrá punto y final, porque ese es el amor de Dios. Va a terminar con el mal para que ya no suframos como hemos sufrido hasta ahora. Pero ahora, noten lo que dice, sigue diciendo en San Juan capítulo 8,
después del verso 57 o desde ahí. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Los judíos entendieron bien lo que eso significaba. Jesús estaba usando el mismo lenguaje que usó Dios en el Antiguo Testamento, allá en el libro de Éxodo, para revelarse a Moisés. El mismo lenguaje. Es decir, Jesús les está diciendo, yo soy quien los liberó de Egipto. Yo soy el que aparecí a Abraham. Yo soy el que me he revelado a lo largo de la historia y he venido para salvarlos. Qué tragedia, la tragedia humana, que teniendo a nuestro Dios al alcance de la mano, nosotros simplemente le damos la espalda. Y no me refiero a lo que hicieron los judíos de ese tiempo, me refiero a nosotros. Dios siempre está cercano y tristemente le damos la espalda porque no creemos, porque no confiamos, porque nos parece demasiado inverosímil que Dios se interese en nosotros, en los asuntos humanos, en nuestras vidas, en nuestras familias. Y sin embargo, vemos a Dios tan interesado que un día irrumpió en la historia de la humanidad para venir a este mundo, nacer como un bebé indefenso, crecer en este mundo, que era una agonía para Él, que es santo y perfecto. Él no era, Él es santo y perfecto, Él siempre es y será, y que finalmente con su vida pagó el rescate de la humanidad. Mis hermanos, mis hermanas, mis amigos, mis amigas, que Dios nos ayude a tener la fe que tenía Abraham, porque el punto central de la lección de hoy era esta, que nosotros aprendamos a creer, a confiar. Abraham no tenía todos los elementos. Abraham no vio físicamente a Jesús, pero por la fe miró el día de Jesús y se gozó. Los líderes judíos tenían frente a sí al gran yo soy y no creyeron, porque simplemente no se rindieron ante la evidencia de quién era Él. A nuestro alrededor siempre podemos encontrar evidencia de quién es Jesús, de quién es Dios. ¿Quieres creer en Él? ¿Quieres confiar en Él? Dale tu vida a Él. En este mundo hay sufrimiento, sí. Y yo no te voy a prometer que cuando le entregas tu vida a Jesús el sufrimiento va a acabar, porque este mundo es un mundo contaminado por el pecado y es peligroso. Pero sí te puedo prometer que Jesús estará a tu lado y te va a cuidar y te va a guiar para que tú puedas dar pasos seguros hasta el final. Y cuando Cristo venga por segunda vez, entonces disfrutarás de la recompensa eterna. Que Dios nos ayude a tener la fe que tenía Abraham, que podamos ser hijos de Abraham, es decir, personas que como él vivieron por fe. Que Dios nos ayude. Querido Padre, gracias te damos por tu palabra, porque nos enseñas que a lo largo de la historia, aquellos que se han acercado a ti, lo han hecho confiando que tú eres quien dices ser, nuestro ayudador, nuestro protector, nuestro redentor. Gracias por la fe de Abraham. En él han sido bendecidas todas las familias de la tierra, porque Jesús vino de su linaje para traer salvación y bendición para toda la humanidad. Ayúdanos a confiar en tu plan como lo hizo Abraham. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.